Buenos días, familia. ¿Cómo están? Qué bien se ven. Qué bueno que estamos aquí en la casa. Qué bueno que estamos aquí disfrutando ese tiempo tan hermoso de alabanzas. El tiempo cuando podemos llegar a la misma presencia de Dios. Qué bien se ven. Dile a la persona a tu lado, qué bien te ves. Qué bueno que estás aquí. Dios tiene una palabra para ti. Y a nuestros VIPs, los que vienen por primera, segunda, tercera vez, bienvenidos aquí a nuestra casa y esperemos que pueda llegar a ser su casa, que puedan encontrar su lugar aquí en esta casa, en Iglesia Ancla. Bueno, espero que estén disfrutando el mega puente desde el viernes hasta mañana, todo bien, ¿verdad? Yo sé que nuestros nietos están encantados de la vida. Algunos andan en la playa, no están aquí en esta mañana. Pero qué bueno que podemos celebrar y descansar un poco, comer bien, dormir un poquito más, ¿verdad? Y estar con la familia. Y pues pensando en el mega puente, pues debemos celebrar y conmemorar Don Benito Juárez. Don Benito Juárez. O sea, un gran presidente, aunque era de una estatura bien pequeña, de 1,37 metros, pero un hombre que era presidente por 14 años, que luchó para nuestra independencia mexicana contra los franceses y los españoles. Y ¿se acuerdan ustedes de su frase célebre? ¿Se acuerdan? A ver. Entre los individuos como las naciones, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Qué buenas palabras. Qué sabiduría y cómo necesitamos escuchar eso hoy en día. No solamente escucharlo, sino aplicarlo a nuestra patria, aquí a México. Como México no hay dos. No hay, la neta, no hay dos. He viajado por casi todo el mundo. Como México no hay dos. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias a Dios por nuestro país, por nuestro México. Bueno, estamos en una serie. De hecho, estamos terminando hoy la mini serie de los salmos, y hace unas semanas nuestro pastor, querido pastor Esteban, inició con Salmo 62, que fue un llamado al silencio, que la verdad es un poco difícil para mí, es un poco difícil para nosotros porque andamos así corriendo, bien chicoteados como quien dice, andamos con todo y la importancia de tomar un tiempo. Como dice la palabra de Dios, estad quietos, o sea, y sepan que yo soy Dios. Pasar un tiempo así, a solas con Él en su presencia. Un llamado al silencio. Y la semana pasada fue otro mensaje tremendo de parte de nuestro pastor. Y habló acerca del Salmo 32, un llamado a la confesión. Un poquito más adentro, un poquito más, como que, Dios santo, es cierto. La importancia de ser honestos, transparentes delante de Dios. Y la confesión nos trae mucha libertad. En la confesión hay liberación para nosotros, para nuestra alma. Y ahí es donde podemos encontrar un lugar seguro. Hoy estaremos hablando, acerca de un llamado a su pastoreo. Un llamado a su pastoreo, o sea, el pastoreo del gran pastor. Y les invito en esta mañana que se pongan sobre sus pies, como es nuestra costumbre, y vamos a leer un salmo bien amado, bien reconocido, el Salmo 23. Solamente 3 versículos, Salmo 23, a lo mejor lo tienen memorizado, a lo mejor lo tienen tatuado en su alma, en su corazón. Salmo 23, versículos 1, 4 y 6, va a estar aquí en la pantalla, y así dice: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Aun cuando yo pase, versículo 4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Versículo 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre, por siempre. ¿Saben que su amor y su bondad van corriendo detrás de nosotros?
va corriendo detrás de nosotros. No podemos escondernos, no podemos huirnos de su amor y de su bondad. Así que pueden tomar sus lugares y otra vez que salude a la persona que está a su lado. Dile, qué bueno que estás aquí en el mega puente. Mañana descansemos, mañana descansaremos, mañana comeremos con todo, mañana iremos a la playa. Salmo 23 ha sido uno de los pasajes bíblicos más amados, más reconocidos a través de toda la historia de la humanidad. Salmo 23 aparece en funerales, en bodas, en quinceañeras, donde quiera que vaya uno, ahí está el Salmo 23. Como que es algo que bien reconocido y a lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen memorizado. Para mí es parte de mi liturgia, en buen sentido digo liturgia, todos los días. El Padre Nuestro, el Salmo 23, repitiendo, hablando y meditando en esos textos bíblicos tan hermosos, tan preciosos y tan ricos que tienen algo para cada uno de nosotros. Y en el Salmo 23 son 6 versículos, pero ahí menciona 8 nombres de Dios. En 6 versículos, 8 nombres de Dios que nos da una descripción cómo es. Si quieres saber cómo es Dios, si quieres saber cómo actúa Dios, Salmo 23 nos enseña 8 diferentes nombres de Dios en Salmo 23. Mi padre, quien no era muy espiritual, que digamos, un buen hombre, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Normandía, en 5 de las batallas más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba mi papá, tenía 19 años de edad y ahí estuvo. Y me solía decir cuando pues ya yo era más o menos grande, aunque no hablaba mucho acerca de la guerra, me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre traía conmigo un Nuevo Testamento de bolsillo, que traía también los proverbios y los salmos, y cada rato ahí en las trincheras, cada rato antes de un enfrentamiento muy grande, leía Salmo 23. Y cómo me daba consuelo y paz, cómo me ayudaba con tantos temores y tantas cosas, el Salmo 23. Bueno, vamos a echar un vistazo al Salmo 23 y la primera frase, número 1, el Señor es mi pastor. Versículo 1, el Señor es mi pastor. Y ese nombre pastor en el hebreo es Raja, que quiere decir mi pastor, mi pastor. Y quizás la pregunta es por qué el salmista David, quien escribió Salmo 23, ¿por qué estaba comparando a Dios con un pastor? Uno que cuidaba a los rebaños y a las ovejas, porque él sabía muy bien a primera mano lo que se trataba. ¿Se acuerdan ustedes cuando era pues un joven? Él pues cuidaba las ovejas, los rebaños de su padre. Era un hombre muy responsable, un hombre muy valiente, que decía que a veces cuando venían los leones y los osos, que él los peleaba, que él pues los mataba. O sea, un chamaco bien fuerte, una persona muy responsable, y él sabía muy bien lo que quiere decir o lo que quiere decir ser un pastor, porque él defendía y mataba a los animales salvajes. Y me gusta esta frase, mi pastor. Es una frase pequeña, pero bien poderosa. 2 palabras, mi pastor, mi pastor. Pero esas 2 palabras hacen toda la diferencia. Porque no está diciendo David es el pastor, o el buen pastor, o el gran pastor, sino mi pastor. Ya estaba personalizando, ya estaba ya más acá, o sea, es mi pastor. Él conocía al pastor, y el pastor era pues el único Dios todopoderoso, y David podía decir, yo lo conozco íntimamente, él es mi pastor. Lo que David aquí en este salmo, y hay mucha aplicación para nosotros, lo que David trata de decir es, si Dios no fuera un pastor para nadie más, él es un pastor para mí. No me importa si no es el pastor para nadie más, él es mi pastor y yo lo conozco, porque él tiene cuidado de mí, me alimenta, me protege y me da guianza. Él es mi
pastor. Jesucristo, cuando estaba hablando a sus discípulos y también para nosotros hoy en día en Juan, y vamos a Juan 10, 14 y 15, Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Uno de las 7 yo sois, y digo: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. El versículo 15 dice: así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. O sea, el pastor, el buen pastor, el príncipe de pastores, Jesucristo, nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Así, eso me encanta mucho. No dice: oye, fulano, fulana, oye, esa, sino más bien me conoce, me dice: Dwayne, ¿qué hubo, Dwayne? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Dice: ¿qué onda, Eric? ¿Cómo está mi Chuín? O sea, nos conoce. Nos encanta escuchar nuestros nombres, ¿verdad? A mí me encanta. Que no me digan: tú, ese, sino Dwayne. Me gusta. Y me encanta escuchar cuando los nietos, siempre los nietos, ¿no? Cuando me dicen abuelo, bueno, me dicen grandpa, me encanta escuchar eso. Si la Yuli, la más chiquita de los 9, si estuviera allá atrás, estaría gritando: grandpa, grandpa, grandpa. O sea, nos encanta escuchar nuestro nombre o quiénes somos para nuestros seres queridos. Él nos conoce a tu nombre. No eres un fulano, no eres una persona lejana, no es una persona desconocida, sino conocida por el pastor. Reconozco la voz, dice que reconoce la voz de sus ovejas. Yo sé que a lo mejor no nos guste tanto que David nos está comparando con ovejas. O sea, a mí no me agrada tanto, porque no son muy inteligentes. De hecho, no tienen nada de un defensa de mecanismos, o sea, mecanismo de defensa. No son muy inteligentes, siempre tienen que ser guiados, cuidados, alimentados. No me gusta tanto, pero dice que sus ovejas reconocen su voz. Para todos los matrimonios, reconocemos la voz de nuestra esposa, ¿verdad? Margarita, cuando me dice Dwayne, yo sé lo que quiere decir. Su tono, su timbre. Si dice Dwayne, o sea, yo sé a dónde va, qué es lo que quiere. O sea, reconocemos la voz. Yo reconozco la voz de nuestro hijo mayor, que siempre me dice da, o me dice: tú eres lo máximo, papá. Así me dice. O Esteban me dice jefe. O ahora, como ya está más gringogalizado, me dice chief. O la Priscila me dice papito, papá. O sea, reconocemos la voz de nuestros hijos. Las ovejas, como estaba diciendo, la oveja es débil, es casi ciega, no puede ver más allá de 2 o 3 metros. Por eso tiene que estar cerca del pastor. Y eso es algo para nosotros. Estamos cerca del pastor. Es tu pastor. Puede decir: es mi pastor, es mío, es mi pastor. He experimentado cómo me cuida, cómo me alimenta, cómo me alienta, cómo me protege. Y como dice en Santiago: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Saben que Dios está tan cerca de ti como tú quieres que esté. O sea, depende de nosotros. Él siempre toma la iniciativa. Conocí una pareja aquí en el lobby. Me dijeron que tenían 10 años sin entrar en una iglesia. Y bueno, está bien. Ya están aquí, gracias a Dios. Él siempre está tomando la iniciativa. Solamente tenemos que decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Dios está tan cerca de ti como tú quieres que esté. Y luego en este mismo versículo, ¿están conmigo todavía? Dice, número 2, tengo todo lo que necesito. O sea, David podía decir: tengo todo lo que necesito. Y quiere decir Señor Jireh o Jireh. El Señor o Jehová Jireh, que quiere decir mi proveedor. Él es nuestro proveedor, proveerá, nada me falta. La pregunta ¿es cierto? ¿Es cierto que Dios proveerá todas nuestras necesidades? ¿Es cierto?
¿Es nuestro o es tu Jehová Jireh? Es cierto que Él quiere, bueno, sí quiere, pero está proveyendo todo lo que necesitamos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de la provisión de Dios. Esta palabra o nombre de Dios quizás por primera vez salió con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Cuando Dios le dijo, Abraham, vete con tu hijo Isaac, tu único hijo, al monte Moría, y quiero que lo lleves y que ahí vas a hacer un sacrificio. Quiero que sacrifiques a tu hijo. Y cuando llegaron al lugar, pues el hijo estaba viendo, bueno, ahí está el fuego, ahí está la leña, pues ahí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? O sea, ¿dónde está? Me imagino que cuando ya Abraham lo había puesto sobre el altar, dijo, ¿qué huele, pa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué dijo Abraham? El Señor proveerá. Y sí lo hizo. De repente Dios dijo, no, ya he visto tu fe, tu confianza en mí. Y volteó y vio un carnero que está trabado en unos arbustos, y ahí hizo el sacrificio. Para nosotros, como hijos de Dios, tenemos las promesas. Y en Filipenses 4:19 que dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, si estás pasando por un tiempo difícil, hay que aferrarse a esa promesa, porque aquí dice que nuestro Dios, nuestro pastor, suplirá todo lo que necesitamos, y todo debido a todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Deja que Dios sea tu pastor. Deja que Dios sea tu pastor, porque Él sabe mucho mejor lo que necesites en este momento. No siempre sabemos nosotros lo que necesitamos y lo que es mejor para nuestras vidas, pero el pastor, nuestro pastor, mi pastor, está al tanto. Él sabe exactamente lo que necesitas. Y versículo 4, vamos a brincar al versículo 4 y número 3 dice, el valle más oscuro. O sea, el versículo dice, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. O sea, aquí vemos otro nombre de Dios. Como decía, 6 versículos, 8 nombres de Dios. Y aquí es Jehová Nisi. Jehová Nisi, que significa mi bandera, mi cobertura, mi protección, estandarte o victoria. Y los judíos también, cuando escuchaban esta palabra del Señor, Jehová Nisi, decían, Él es el quien hace los milagros. Él es el quien nos da el maná del cielo. Él es el quien nos provee todo. Él es quien nos da el agua, todo lo que necesitamos. Jehová Nisi, el quien hace los milagros, el que quiere hacer los milagros en nuestra vida. No estás aquí por pura casualidad, aunque es el mega puente. Aquí estás. No voy a decir que va a ser más bendecido, aunque sí, bueno, no. Aunque sí va a haber bendición escuchando la palabra de Dios. Pero el Señor dice, yo sé lo que necesitas, los milagros para tu vida. Y aquí, volviendo así a la analogía del rebaño y las ovejas, al llegar el invierno en aquellos tiempos, el pastor o los pastores tenían que mover las ovejas de las montañas a los valles. O sea, tenían que moverlas desde arriba hasta abajo, hasta los valles. Y pues era una trayectoria, una travesía muy peligrosa. O sea, una oveja pues con un mal paso pues podía caer hasta abajo el precipicio. O sea, o también todos los animales salvajes que estaban ahí escondiéndose y esperando. O sea, era una travesía bien peligrosa. Y lo que David está diciendo otra vez, David afirma, Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor y tú has estado conmigo toda mi vida. Tú eres quien pelea mis batallas. Tú eres quien me da la victoria. Aún en las circunstancias más difíciles, tú estás ahí. Y lo cierto es que también nosotros pasamos, y a lo mejor estás pasando por un tiempo difícil, por las circunstancias quizá difíciles en tu vida.
lo que debemos recordar por medio de este versículo es como David decía, pero yo lo voy a personalizar: no temeré, no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Aquí vemos un cambio, que antes el pastor estaba guiando. Antes, aquí en los primeros 3 versículos, el pastor de las ovejas estaba guiando a sus rebaños, a las ovejas. Pero aquí hay un cambio. Ahora dice que el pastor está a su lado, al lado de las ovejas. ¿Saben qué? Cuando pasamos por las aguas difíciles, cuando pasamos por los valles de la sombra de muerte, Él está aquí a nuestro lado. Él está aquí. Su presencia está con nosotros. No estamos solos, no estamos abandonados. Él está con nosotros. Y dice: aún si voy. O sea, las pruebas y las circunstancias difíciles es algo pasajero. No es para siempre, es para un tiempo. Eso también va a pasar. Nuestro pastor es el pastor tanto de las montañas como de los valles. En cada momento Él está con nosotros. Y aquí habla de sombras. Aunque pase por el valle de las sombras, quería hacer una sombra, pero pues no sé cómo hacerlo, pero son muchas veces más grandes que el objeto. O sea, las sombras son mucho más grandes, ¿verdad? Y una sombra no te puede hacer daño. Una sombra no te puede hacer daño. Y ¿saben qué? Es imposible tener una sombra sin luz. En el medio de todas las sombras, en todos esos momentos de sombría, todos esos momentos difíciles, ahí está la luz. Ahí está la presencia de Dios. Jesús es la luz. Dijo: yo soy la luz. Entonces, en medio de la sombra, ahí está la luz. Ahí está el Señor que nos dice: es por aquí. Ahí va la dirección que yo tengo para ti. Y también dice: la grandeza del Señor. Yo creo que la grandeza del Señor no está en la ausencia del sufrimiento. La grandeza del Señor no está en la ausencia de las sombras, sino en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Dios usa todo lo que sucede en nuestras vidas para llevar a cabo los propósitos eternos que Él tiene para nosotros. Y aquí veo que dice en ese mismo versículo número 5: tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. O sea, no sé qué piensan ustedes cuando escuchen esa palabra vara. Vara. Aguanta vara, ¿no? Aguanta vara, aguanta vara. O esa palabra vara, pues yo tengo en mi mente la vara de corrección. Y mi papá pues tenía una vara, tenía chanclas, tenía no sé qué más. Entonces tengo algunas imágenes y todavía estoy poco traumado. Pero la vara del pastor pues era mucho más grande que ese. Está bien fresona, ¿no? Pero la vara del pastor era como 2 metros. Y ahí en la puntita pues una bola de metales o piedras. Y era para espantar a los animales salvajes. Necesito un animal salvaje. No, para espantar. Entonces lo que hacía con la vara y el cayado, las ovejas a veces querían desviarse y irse por su propio camino, y era para jalar. O sea, uno era para su protección, para defender a los animales, y el otro era para también protección, para dar un jalón de orejas, como quien dice, y todo por la misericordia. La vara eran pues las herramientas de los pastores. Y saben que la vara se usaba de otra manera también, no solamente para espantar a los animales salvajes, no solamente para jalar a las ovejas, pero también la vara se usaba de otra manera. En ella se grababa todas las victorias que Dios había dado a los líderes de las familias, porque cada familia tenía su vara. Entonces en la vara lo que hacían es que grababan las historias de las victorias que Dios había hecho en sus vidas a su familia. O sea, es algo maravilloso. Tenemos el ejemplo de la vara de Aarón, que estaba ¿dónde? Estaba en el templo. La vara de Aarón, que estaba en el arca del testimonio.
Y en el arca de testimonio, en la vara de Aarón, tenía toda la historia de la fidelidad de Dios durante los 40 años que andaba el pueblo de Israel en el desierto. Yo estaba pensando mucho en eso. Qué hermoso sería para nosotros como familias pasar de generación a generación la vara. No la vara de corrección, la Biblia, una Biblia, un cuaderno con todas las anotaciones de la fidelidad de Dios. Yo tengo cuadernos y desde que recibí a Cristo a los 17 años, apuntando los milagros que Dios ha hecho para mí. Y luego cuando me casé, para nuestra familia. En la palabra de Dios, apuntando todas las bendiciones de Dios y pasar esa vara. Y por eso David pudo decir, nos infundirá ánimo y aliento espiritual, es testimonio escrito en nuestros corazones y mentes. Y David decía, eso me alienta, aunque parece incongruente, una vara, un cayado, porque eso le hizo reflexionar en las bendiciones de Dios, en el testimonio del Señor, de todo lo que Él había hecho en su vida. Y por fin, versículo 6, y pueden pasar el grupo, dice aquí, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Versículo 6, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Aquí esta palabra que se describe a Dios es Jehová Shammah. Jehová Shammah. Jehová Shammah. Es la palabra hebrea que significa omnipresente. Lo que David estaba diciendo, tú, Señor, eres omnipresente. Tú estás en todo. Tú estás en todos lados. Tú siempre has estado presente en mi vida. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que, como dice la palabra de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, la misma presencia de Dios está aquí. No está en un templo, no está en un lugar, no está en una iglesia, sino la misma presencia de Dios está aquí mismo en nosotros. Y esa es la promesa de Dios, de un Dios santo que habita en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Es la promesa de su presencia, la presencia misma de Dios. ¿Saben qué? Cuando yo veo eso, como dice aquí, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, me hace pensar que cada uno de nosotros tenemos dos guardaespaldas que los están acompañando, que nos están acompañando constantemente. Es la bondad y la misericordia de Dios. Es la bondad, el bien, lo que Dios quiere hacer, la bondad de Dios y su misericordia inagotable. Tenemos dos guardaespaldas y como dice aquí, que nos siguen todos los días. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés pensando en este momento, no importa si tienes tanto tiempo quizás fuera de las cosas de Dios, el amor, la bondad de Dios te está siguiendo, te está persiguiendo y no te va a dejar en paz. No te va a dejar en paz porque Él quiere que experimentes, Él quiere que experimentemos todos los días su presencia, todos los días su amor, todos los días su bendición sobre nuestras vidas. Y yo creo con todo mi corazón la bendición de Dios, el favor de Dios, que Él nos cuida, que nos alimenta, que nos da alienta. Hay una nueva palabra que escuché hace poco de un pastor, el pastor Taylor Berringer, porque a veces cuando pensamos en bendición viene a la mente maldición. Pero saben que Dios no nos maldice, Dios no nos castiga, pero nosotros tomamos una decisión muchas veces de salir de bajo la protección de Dios, la bendición de Dios. Y la palabra es
desbendición. Desbendición porque no estoy disfrutando la bendición, aunque el amor y la bondad de Dios me está persiguiendo. Como que yo estoy resistiendo su amor, su bondad. Familia, es tiempo de decir: aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú seas mi pastor. No solamente el pastor, no solamente el gran pastor, sino mi pastor. Porque entonces cuando Él es mi pastor, voy a experimentar su cuidado. Voy a experimentar su protección. Voy a experimentar todos los días que me habla. Voy a reconocer su voz. Voy a reconocer que el Espíritu Santo me está guiando. La bondad y el amor de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida. Les invito a que se pongan de pie y vamos a meditar y cantar acerca de la bondad y el amor de Dios que nos está persiguiendo, que nos está siguiendo todos los días de nuestra vida. En mi vida ha sido